Muy buenas, vamos a continuar con el análisis psicológico de Vegeta, el que para mí es el mejor personaje de Dragon Ball Z y con mejor evolución. Tenéis la primera parte ya subida, donde narro su infancia, la influencia de haber nacido en una raza guerrera como la Saiyajin, el control de Freezer y el transcurso del arco inicial de la obra hasta su muerte a manos de Freezer al final del arco de este. En esta continuación, quiero probar algo nuevo. Voy a ir narrando los momentos como si estuviera dentro de su cabeza, entendiendo sus pensamientos y emociones, intentando transmitir cómo vive los sucesos, y cuando lo considere, haré paradas para poder analizar momentos o situaciones que me parezcan importantes para el personaje. Así que, sin más demora, empecemos desde que resucita hasta el final del arco de los androides. Resucité entre los muertos, sin entender nada. ¿Dónde estaba? Ante mis ojos no veía nada más que destrucción. ¿Acaso he revivido? No, eso no puede ser. ¡Espera! Las esferas del dragón. Esos insectos las habrán usado. Pero, ¿para revivirme a mí? No tiene sentido. Estaba tan seguro de que Freezer me había matado como lo estoy de que este mundo está muriendo. Me golpeé a mí mismo para comprobar que esto no era un sueño. No, nada que ver. Estaba vivo. La vida me había dado una segunda oportunidad. Entonces, los vi. Esos malditos. Sí, eran ellos, Kakaroto y Freezer. Todavía seguían peleando. Acudí lo más rápido que pude al combate. Debía vengarme de Freezer. Todo lo que me había hecho ese miserable. Pero, al llegar, lo que vi era completamente misterioso para mí. ¿Kakaroto? ¿En serio era él? Ese cabello, esa fuerza, ese aura que brotaba de él. No tenía ninguna duda. Había alcanzado el estado del Super Saiyajin. Me invadió un extraño sentimiento de orgullo. Ese bastardo de Kakaroto había cumplido la profecía. Pero, aprovechando la nueva oportunidad que la vida me brindó, ataqué con todo mi ser a esa basura de Freezer. Pero justo en ese momento, desaparecí. Estaba en un lugar de lo más extraño. Este mundo que estaba ante mí no se parecía a ninguno de todos los que conquisté. Lejos quedaron los monstruos, la gravedad pesada, ese frío extremo del espacio. Este mundo era curiosamente acogedor. No entendía nada. Solamente sabía que estaba en el planeta de Kakaroto, con todos sus amigos y esos estúpidos namekianos. Y Kakaroto, no era verdad. Se había quedado en Namek, peleando contra Freezer. Pero, poco después, todos escuchamos la noticia de que Kakaroto lo había hecho. Ese malnacido mató a Freezer. Mi gran sueño, mi deseo de venganza, había sido robado por ese simple soldado de clase baja. A mí, al príncipe de los Saiyajin. Sin embargo, en la ironía de la vida, después de convertirse en el ser más fuerte del universo, se vio encerrado en ese lejano planeta y murió en la explosión. No pude contener la risa, y ese insolente chiquillo, sí, el hijo de Kakaroto, herido por mis palabras, decidió iniciar una pelea, la cual, por supuesto, acepté. No es más que un mocoso. Iba a matarlo, pero ese namekiano se puso en medio. Decidí dejar la pelea. Mi superioridad era evidente. ¿Para qué malgastar el tiempo? Me alejé para pensar en la situación, y fue cuando esos tontos empezaron a hablar sobre revivir a los que murieron en Namek. No sabían cómo hacerlo. Menudos idiotas. Ni siquiera se les ocurrió pedir que traigan sus almas aquí primero y luego los revivan. Creo que les ayudé para que puedan traer de vuelta ese gusano de Kakaroto. Sí, era la única manera de poder verlo y superarlo. Pero ese viejo namekiano dijo que tendríamos que esperar varios meses para poder pedirlos. ¿Tanto tiempo debía esperar? Empecé a tejer todas las formas en las que podría ganar fuerza. Y fue entonces cuando ella, Bulma creo que se llamaba, empezó a hablar conmigo. Pequeño, me llamó pequeño, a mí, mofándose, comparándome con Kakaroto.
y diciendo tonterías. Molesta. Aunque me impresionó su actitud. No tuvo el menor miedo de tratarme así, aunque yo pudiera destruir este planeta en segundos. Ella me recordaba a las mujeres Saiyajin de gran carácter. Me invitó a su casa y, sin tener muy claro qué hacer, acepté. Por lo menos podría esperar a Kakaroto. Pasaron los meses y fue entonces cuando descubrimos que ese gusano estaba vivo. Y no solo eso, sino que se encontraba en otro planeta, entrenando. Eso me generó una ira y una rabia gigante. Las fuerzas que nos separaban se estaban haciendo más grandes. Debía empezar a entrenar. Así, el día que llegue, podré enfrentarme a él. Vamos a hacer el primer parón para entender el estado emocional de Vegeta en este punto y comprender por qué Kakaroto ganó tanta importancia en su vida. En este momento, Vegeta se encuentra en una especie de cruce emocional. Ha perdido a su enemigo, Freezer, ha perdido su propósito inmediato, la venganza, y sobre todo, ha perdido el control de su propia narrativa. No voy a pararme de nuevo extensamente en lo que significa el orgullo para él y cómo se forjó su identidad, ya que eso lo comenté en la primera parte. Pero toda su identidad gira en torno a su orgullo, a la superioridad y al reconocimiento. Sin Freezer debería sentirse liberado, pero en realidad se queda sin referente, y ese vacío lo ocupa Kakaroto de inmediato. Se convierte en el nuevo espejo en el que Vegeta mide su valor. La frustración que siente no es solo envidia, sino una desorientación existencial. Si el más grande no es él, entonces, ¿qué sentido tienen su orgullo, su historia, su sufrimiento? Por eso, la idea de traer de vuelta a Goku y poder superarlo se convierte en una necesidad. Vegeta necesita un rival. Sin rival no hay comparación. Y sin comparación no hay identidad. Es un momento clave porque aquí se ve con claridad que Kakaroto no es solo su competencia, es su punto de referencia emocional. A partir de ahora, todo lo que Vegeta hace, entrenar, volverse más fuerte, incluso convivir en la Tierra, se organiza alrededor de esa necesidad de superarlo, que en el fondo no es otra cosa que intentar demostrarse algo a sí mismo. Como dice Carl Jung, el enemigo es quien nos obliga a convertirnos en lo que somos. Bien, demos un salto en el tiempo, concretamente al día en el que Freezer y su padre llegan a la Tierra. Era un día tranquilo. Estaba ansioso, porque por fin llegaba el día de tomar venganza, derrotar y superar a Kakaroto. Pero no era posible. Todo mi ser se congeló. Sentí el ki de Freezer. ¿Pero cómo? Si había sido derrotado. Y no solo eso, había un segundo ki muy fuerte también. ¿Qué está pasando? Acudimos lo más rápido posible a un desierto donde parecía que iban a aterrizar. Sí, no había dudas. Era Freezer. En mi cabeza no había otro final posible. Íbamos a morir. Imposible superar a esos dos monstruos. Sin embargo, un hombre apareció delante de ellos. Y no solo eso, este último mostraba una fuerza semejante a la de Kakaroto. ¿Qué está pasando? No solo eso, sino que en apenas unos pocos minutos, ese sujeto había hecho pedazos a Freezer y al otro, el cual resultó ser el padre de Freezer, King Cold, el antiguo emperador del universo. No entendía nada. Debía saber quién era ese sujeto. Para sorpresa de todos, el hombre se mostró amable y nos dijo que sabía dónde iba a aterrizar Kakaroto. Le seguimos y esperamos juntos, aunque no conseguí que respondiera ninguna de mis preguntas. ¿Quién diablos eres, chico? No paraba de pensar eso. Y además me sacaba de quicio que él no paraba de mirarme. ¿Es que tengo monos en la cara? ¿De qué vas, estúpido? Tras 3 horas de espera, tal y como aquel sujeto dijo, Kakaroto llegó finalmente a la Tierra. Pero había algo extraño. Él tampoco conocía a ese hombre. Nadie sabía quién era. Y la confusión entre nosotros era absoluta. Cuando escuché que quería hablar con Kakaroto a solas, la frustración me consumió aún más.
¿Quién se creía que era para exigir eso? Estuvieron un buen rato alejados del resto. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Ambos se transformaron en Super Saiyajin. Kakaroto, claro, pero el otro también lo hizo. No podía creerlo. Mis conocimientos, mi orgullo, todo lo que sabía sobre los Saiyajin y su poder, se desmoronaba ante mis ojos. Se enfrentaron en combate y su nivel era claramente superior al mío. Cada golpe, cada movimiento, cada destello de energía me recordaba que estaba por debajo de ellos, que había alguien más fuerte, más rápido, más capaz. Me invadieron la frustración y la vergüenza. ¿Cómo podía ser que otro más me superara? Otro más que rompiera la narrativa de poder que yo me había construido. Era demasiado. Todo lo que esperaba del reencuentro con Kakaroto se había transformado en caos. Un segundo Super Saiyajin, la batalla delante de mis ojos, y yo reducido a un espectador impotente. Esto no era lo que esperaba que sucediera cuando por fin volviera a ver a Kakaroto. Todo era muy confuso. El regreso de Freezer, este segundo Super Saiyajin, y además la noticia de que unos androides aparecerían en el futuro y me matarían. Me dejó sin palabras, pero mi propósito estaba más claro que nunca. Debía hacerme más fuerte. Eso no había cambiado. Debía sobrevivir a como diera lugar, acabar con esos androides y convertirme en Super Saiyajin para derrotar a Kakaroto. Así que pasé los siguientes 3 años haciendo únicamente una sola cosa: entrenar. Bien, vamos a explicar aquí qué supuso la llegada de Trunks del futuro para Vegeta. Obviamente, todavía no sabe que es su hijo. Ahora mismo, simplemente es otro Super Saiyajin que le ha superado. Ver a Goku y a Trunks transformarse en Super Saiyajin reafirmó para Vegeta que siempre hay alguien más fuerte, que su posición de poder nunca es definitiva. Esta situación no era nueva, pero la combinación de ambos rivales y su nivel evidente intensificó su sensación de frustración y urgencia. No podía permitirse quedarse atrás. Cada minuto sin entrenar era una oportunidad perdida. Y además, la noticia de los androides llegó como un recordatorio brutal. Su vida estaba en riesgo y el tiempo era limitado. Para Vegeta, esto no era solo peligro físico, representaba una amenaza directa a su identidad como guerrero y su narrativa de superioridad. En pocas palabras, este episodio consolidó su obsesión por la fuerza y la superación, transformando la frustración y la vergüenza en un motor para entrenar durante años sin distracciones ni concesiones. Solamente hay una excepción: Bulma. No contamos con demasiados momentos entre ambos personajes para ver cómo surgió el interés romántico entre ellos. Sí se nos explica que debido a la mala relación con Yamcha, Bulma se fija en Vegeta. Es todo lo contrario a él, serio, decidido, con una ambición firme. Y bueno, como Vegeta menciona más adelante, pues las mujeres de gran carácter son atractivas para los Saiyajin, aunque esta raza ve a su familia como compañeros de batalla, algo que explico mejor en la primera parte. Pero curiosamente, este vínculo para Vegeta tendría una evolución que acabaría reflejando más las relaciones humanas que tenemos, donde aparecen la preocupación genuina y el afecto. Antes de continuar, me gustaría destacar que en este punto es donde Vegeta, después de literalmente vivir entrenando hasta el punto de casi morir, es donde se transforma en Super Saiyajin, llegando a un estado emocional muy fuerte producto de la rabia, frustración y vergüenza que llevaba tiempo arrastrando por todo lo que hemos comentado antes. Así que vamos a dar un salto al 12 de... Bueno, ¿sabes qué? Mejor que lo diga Trunks. El día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur. Exactamente, cuando Vegeta entra en acción contra el androide número 19. Ese estúpido de Kakaroto, ¿cómo se le ocurre? A pesar de estar gravemente enfermo, se transformó en Super Saiyajin, lo cual ha acelerado su enfermedad. Por culpa de ese, mi ambición de derrotarle casi desaparece junto a él. Pero ahí estaban. ¿Estos dos son los robots que iban a terminar conmigo? No me hagas reír.
Solamente debía preocuparme de no dejarme tocar por sus manos. Ahora, con mi última transformación, he multiplicado tanto mi fuerza que ni siquiera puede llegar a ser calculada o entendida por simples matemáticas. Había una pregunta que pasaba por mi mente, y es: ¿los robots sienten miedo? Iba a averiguarlo ahora mismo, así que me transformé. Por fin, mi momento de demostrar mi superioridad a Kakaroto, demostrar mi fuerza, recuperar mi orgullo como guerrero, había llegado. La emoción se salía de mí. Finalmente, superé a Kakaroto. El príncipe Saiyajin estaba de vuelta. Ese estúpido androide no me sirvió ni de calentamiento. Acabé con él en pocos momentos con mi ataque final. Pero justo cuando iba a terminar con el otro, aprovechó un momento de confusión y se escapó. Ese miserable. Le dije a ese calvo que me diera una de esas alubias mágicas para recuperar mi poder absorbido. Y después perseguí a ese viejo. Pero al encontrarlo, el namekiano quiso luchar contra él. Bueno, la verdad que le dejé enfrentarlo. Yo ya había mostrado mi superioridad y me daba curiosidad ver hasta dónde habían llegado los poderes de ese gusano. Pero cuando estábamos viendo el combate, el chico del futuro apareció. Y no solo eso, la sorpresa llegó cuando Piccolo le llamó Trunks. ¿Acaso ese sujeto era mi hijo? Pero, ¿cómo? Eso explica su fuerza y que se pueda transformar en Super Saiyajin. Estaba totalmente confundido, y de nuevo, el robot aprovechó para escapar de nosotros. Sin embargo, Trunks tuvo la osadía de exigirme que esperáramos la ayuda de ese inútil de Kakaroto. A mí, el príncipe de los Saiyajin, necesitar la ayuda de ese gusano de clase baja. Nah, debía demostrar mi fuerza y mi poder. Ahora he recuperado mi seguridad. No tengo dudas de acariciar a esos dos nuevos androides que mencionaron. Pasaron varios minutos y fue cuando encontramos a número 17 y número 18. Su apariencia no cuadraba con los poderes que mi hijo describía, pero eso me daba igual. Lo que me hizo hervir la sangre fue que esos dos asquerosos robots me ignoraron por completo y fueron en busca de Kakaroto. ¿Por qué? No entendía el motivo. Juré que lamentaríais esas acciones, así que después de golpear al molesto de mi hijo por volver a entrometerse, fui a aplastar a esas dos chatarras. Vale, llegamos al punto donde Vegeta tiene una pelea con número 18. Pelea espectacular, por cierto, pero en la que no hace falta pararse mucho, ya que sabemos que la Cyborg le dio una paliza de campeonato al orgulloso príncipe. La derrota frente a número 18 es uno de los golpes más duros que recibe Vegeta en toda su historia, no solo en el campo de batalla, sino a nivel identitario. Venía de su momento más alto, haber derrotado a número 19 con facilidad, superar finalmente a Kakaroto y haber alcanzado la legendaria transformación del Super Saiyajin. En su mente, todo encajaba al fin. El universo le estaba devolviendo lo que creía que siempre le pertenecía. Pero entonces llega la realidad. Una humana artificial, una falsa mujer, como él mismo dijo, con la que no se iba a contener, ni siquiera un Saiyajin ni un monstruo cósmico. Lo derrota sin esfuerzo. Esa humillación rompe la estructura de su orgullo, la base sobre la que había construido todo su sentido de valor. Vegeta no entiende cómo es posible. No solo pierde la pelea, pierde la certeza de su propio método. Hasta ese momento había creído que entrenar más, esforzarse más, bastaba para alcanzar cualquier límite. Pero al enfrentarse a los androides, se da cuenta de que su cuerpo y su poder ya no responden a su voluntad como antes. Su fórmula deja de funcionar. A partir de aquí, entra en una etapa de crisis de propósito. Por primera vez no sabe cómo hacerse más fuerte. Su identidad como guerrero, como príncipe incluso, queda en duda. Lo que antes era orgullo, ahora se convierte en rabia contenida y desesperación silenciosa. La sensación de haber alcanzado la cima solo para descubrir que todavía está por debajo de alguien. En términos psicológicos, esta derrota marca el inicio de una nueva evolución en Vegeta. Pasa del orgullo egocéntrico al orgullo herido, el que busca redimirse no solo frente a los demás,
sino frente a sí mismo. Es el punto donde su lucha deja de ser por el trono del poder y empieza a convertirse lentamente en una búsqueda por redefinir su propio valor. Volviendo a la historia, tras la pelea, sabemos que Vegeta se aísla en medio de la nada y se pasa varios días completamente inmóvil analizando cómo superar este muro. Es aquí donde Trunks lo sigue y donde Kakaroto, tras recuperarse de su enfermedad, lo invita a la máquina del tiempo. Esta opción devuelve el propósito a Vegeta, puede superar su estado actual y además quiere hacerlo antes que Kakaroto, demostrando así su superioridad y siendo él el que extermine a los androides. Sabemos que en la sala del tiempo, aunque no interactúan mucho, padre e hijo están pendientes el uno del otro, a su manera, sí, pero al fin y al cabo lo hacen, y tras un día completo, o más bien un año desde su perspectiva, ambos salen del lugar siendo mucho más fuertes, y esta vez con una nueva misión: derrotar a la nueva amenaza que había aparecido, Cell, o Célula para España. Vegeta, no sin rechazar por supuesto la ayuda de Kakaroto de que lo lleve allí, acude a toda velocidad a destruir al nuevo monstruo. Así que volvamos a la mente de Vegeta. Cuando llegué a la isla, el aire estaba cargado de energía. Allí estaba él, Cell, en su forma incompleta, grotesca, presuntuosa. Su aspecto era repugnante, pero lo que más me irritó fue su confianza, como si pensara que tenía alguna posibilidad. No sabía con quién estaba tratando. No perdí tiempo en palabras, me lancé directo contra él y lo golpeé una y otra vez, disfrutando de cada impacto, de cada grito. Por fin, todo el entrenamiento, todo el sufrimiento daba resultado. Por fin era yo quien humillaba. Por fin me sentía por encima de todo, de Kakaroto, de los androides, de todos. Cell apenas podía reaccionar. Era una broma, una presa que solo servía para recordarme lo lejos que había llegado. Pero entonces me habló de su estado actual. Empezó a decir que no estaba completo, que si absorbía la número 18 alcanzaría su forma perfecta. Y entonces ganaría tal fuerza que me haría pedazos. Me reí, patético, un truco más de un insecto desesperado. Y sin embargo, algo en mí cambió. No era miedo, era curiosidad. ¿Su forma perfecta? ¿Un poder aún mayor? Quise verlo, quise comprobar hasta qué punto mi fuerza era absoluta. Así que lo dejé marchar. Y ese fue mi error. Lo observé elevarse hacia el cielo. No hice nada. Podría haberlo detenido, pero no quise. Cell hablaba de alcanzar una forma perfecta, de un poder absoluto. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Quería verlo, quería enfrentarme a ese poder con mis propias manos y aplastarlo, demostrar que ni siquiera su perfección podía compararse conmigo. Trunks intentó interferir, gritó mi nombre, trató de detenerlo, y eso me enfureció más que Cell. Le advertí que se apartara, pero insistió, así que lo hice callar. Lo golpeé sin dudar, lo suficiente para recordarle su lugar. Este era mi combate, mi momento, y nadie iba a arrebatármelo. Así que lo dejé. Dejé que Cell absorbiera a la número 18 sin mover un solo dedo. El cielo estalló con una luz cegadora. La tierra se estremeció. La energía que surgió de aquel cuerpo fue tan intensa que el aire mismo pareció colapsar. Y entonces lo vi, su nueva forma, serena, simétrica, perfecta, casi humana. Me miró con una calma insoportable. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa, reflejaba algo que odié reconocer, mi propia arrogancia. ¿Crees que eso cambió algo? Le escupí con desprecio. No hay poder que pueda igualar al de un príncipe Saiyajin. Me lancé contra él. Cada golpe era una declaración de orgullo, de furia, de necesidad. Pero no servía de nada. Cell no esquivaba, no retrocedía, bloqueaba. Cada ataque era detenido en un gesto mínimo, casi condescendiente. Aumenté mi poder, grité, pero su mirada seguía igual, fría, serena, superior. Y entonces lo hizo. Un solo movimiento, un golpe directo al estómago. El aire me abandonó.
y el cuerpo me tembló. Antes de poder reaccionar, otro impacto me destrozó la espalda. El mundo giró, el cielo y la tierra se mezclaron. Caí, no sentí el suelo, solo el peso del fracaso. Antes de perder la conciencia, vi a Cell avanzar. No iba a dejarme con vida. Pero entonces apareció Trunks, interponiéndose entre nosotros. Su poder explotó en el aire y me cubrió. No escuché nada más, solo el eco de mi propia derrota. Vamos a hacer un alto para entender qué significa este momento en la mente de Vegeta. Permitir que Cell alcanzara su forma perfecta no fue un error táctico, sino un acto profundamente psicológico. Vegeta no busca solo la victoria, busca la validación de su fuerza, demostrarse que no existen límites que no pueda superar, y vencer a un monstruo que no está en su mejor momento no cumple esa necesidad. Si derrota al enemigo en su versión más poderosa, su superioridad será absoluta. Pero el resultado es el contrario. Cell Perfecto no solo lo derrota, lo destroza en todo sentido y sin esforzarse. Le deja claro que la distancia que hay entre los dos es gigantesca. Supone de nuevo una derrota muy dura, después de haberse matado entrenando y de recuperar su confianza. En este arco, de verdad que Vegeta fue el saco de boxeo de los villanos, para demostrar que eran muy fuertes. Además, hay otra cosa que a Vegeta le suele ocurrir, y es que los demás le oculten sus poderes para no herir su orgullo, pues Trunks no le enseña la transformación esa llena de músculos, y en el arco de Majin Buu, Kakaroto tampoco le enseñaría la del Super Saiyajin 3. Ahora, como que la trama se vuelve a repetir, ¿no? Cell da 10 días para que los guerreros Z se fortalezcan y hacer un torneo, por lo que de nuevo, habitación del tiempo, subir la moral y la confianza para derrotar al nuevo enemigo. Llegados el día, Kakaroto hace un despliegue de poder impresionante que deja en Vegeta un sentimiento de vergüenza y rabia. Sabe que ese Saiyajin de clase baja le ha vuelto a superar y que es un genio para el combate. Después, Gohan enfrenta a Cell. Cell crea a los Junior y estos le parten la madre a todos. Es aquí entonces cuando llegamos al momento donde Gohan, en su forma evolucionada, humilla a Cell. Como buen Saiyajin, este, en vez de matarlo rápido, se pone a jugar con él, y es cuando Goku se ve obligado a sacrificarse. En este punto, la moral y la confianza de Vegeta están por los suelos. Ahora, no solo Kakaroto y Cell le superan, sino que ese pequeño mocoso al que vio crecer es muchísimo más fuerte que todos. Es un golpe durísimo para Vegeta, pero además pasan dos eventos claves: la muerte de Goku y el regreso de Cell matando a su hijo Trunks. La muerte de Kakaroto no representa alivio para Vegeta, sino vacío. Durante años, Goku había sido su referencia, su medida, su razón para seguir avanzando. Cuando Kakaroto muere, Vegeta no siente triunfo, siente pérdida, porque sin rival no hay propósito. Goku era el espejo en el que Vegeta evaluaba su valor, su fuerza, incluso su identidad. La muerte de su enemigo más importante le arrebata, una vez más, el sentido de su lucha. Por eso su reacción no es de orgullo, sino de confusión y frustración. Es el momento en el que el orgullo deja de sostenerlo. Por primera vez se asoma la vulnerabilidad detrás del guerrero, ya que además no solo ha perdido a su mayor rival, sino que debido a su propia debilidad, Kakaroto tuvo que venir y salvarlos a todos. Es un golpe durísimo en su orgullo. Por eso, al final de la pelea, Vegeta dice que no quiere volver a pelear. Y por otro lado está la muerte de su hijo Trunks. Nada hiere más a Vegeta que la muerte de su hijo. Hasta entonces Trunks era un símbolo de algo que no entendía del todo: el vínculo, el legado, la familia. Vegeta nunca había reconocido ese lazo abiertamente, pero verlo morir ante sus ojos rompe cualquier resto de coraza. No es solo el dolor de perderlo, es la culpa, porque Trunks muere por un enemigo al que Vegeta mismo permitió fortalecerse. Ese instante, cuando se lanza desesperado contra Cell, sin estrategia, sin razón, es la primera vez que Vegeta actúa movido por el amor, no por el orgullo. Y es precisamente eso lo que marca el inicio de su transformación interna.
el paso del ego absoluto al sentimiento humano. En estos dos eventos, la pérdida del rival y la pérdida del hijo, Vegeta toca fondo. Pierde su propósito y su descendencia, su identidad como guerrero y su máscara de invulnerabilidad. Lo que queda, por primera vez, no es el príncipe de los Saiyajin, sino el hombre. Y a partir de esa herida es donde lentamente empezará a reconstruirse. Sin embargo, gracias a un ataque suyo, Gohan consigue una oportunidad contra Cell y después de un esfuerzo gigante lo derrota, poniendo fin a la amenaza de los androides. Todo había terminado. Cell fue destruido. No por mí, no por Kakaroto, por su hijo, Gohan. Por ese niño al que ni siquiera consideré una amenaza. Lo observé desde lejos, cubierto de polvo, apenas de pie. Gohan apenas podía sostenerse, pero lo había hecho. Y en silencio tuve que aceptar lo que más odiaba reconocer, que fue su fuerza, su coraje, lo que salvó este mundo. No sentí rabia, sentí vacío. Una parte de mí quería enojarse, gritar, buscar una excusa, cualquier explicación que me permitiera seguir creyendo que yo era el más fuerte. Pero no pude, ya no. Por primera vez entendí lo que Kakaroto veía en la pelea, no la gloria, sino la superación. Yo luchaba para demostrar mi valor, ellos para proteger lo que amaban. Miré el cielo y por un momento lo sentí, ese peso extraño en el pecho, dolor, culpa, orgullo, todo mezclado. Pensé en Trunks, en su mirada antes de morir, en cómo lo había empujado, exigido, golpeado, sin entender lo que realmente significaba tener un hijo. Pensé en Kakaroto, en cómo hasta en la muerte seguía superándome, no por poder, sino por espíritu. Y entonces lo acepté, aunque fuera en silencio. Había perdido, no solo la batalla, sino la guerra contra mí mismo. Con el final de la saga de los androides, podemos ver cómo Vegeta ha recorrido un arco emocional completo. Llegó obsesionado por la superioridad, midiendo su valor exclusivamente frente a Kakaroto y cualquier rival que pusiera a prueba su orgullo. La llegada de los androides y la transformación de Cell en su forma perfecta lo confrontaron con su propia fragilidad, pese a todo su entrenamiento y esfuerzo. Fue humillado nuevamente, forzado a enfrentar que la fuerza absoluta nunca es suficiente para sostener la identidad por sí sola. La muerte de su hijo y la pérdida de control sobre las situaciones más importantes para él lo empujaron a un punto crítico de introspección. Por primera vez, Vegeta experimentó la necesidad de proteger y valorar algo más que su orgullo, la familia y aquellos que dependen de él. La derrota no destruyó su fuerza, pero sí alteró la forma en que la entiende y la aplica. Su regreso a la vida cotidiana, junto a Bulma y Trunks, refleja el inicio de una maduración emocional. Ha aprendido a equilibrar su orgullo con humanidad, a convivir con el fracaso y a aceptar que la fuerza no lo es todo. Este cierre establece la base de su desarrollo en futuros arcos. Un Vegeta que sigue siendo guerrero, competitivo y orgulloso, pero que ahora también es capaz de dar lealtad, cuidado y autoconciencia. Espero que te haya entretenido esta narración y análisis de Vegeta. Suscríbete y dale like si te ha gustado. Nos vemos en la parte 3, en la cual veremos su transición final durante el próximo arco.